Romanos 4, y ahora ya subimos. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice las Escrituras? Que halló Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Si hay una doctrina que el enemigo, principalmente del hombre y de Dios, desea debilitar y distorsionar, es la doctrina de la salvación. Toda religión falsa del mundo, bien sea una derivación herética del cristianismo, una religión pagana altamente desarrollada o simplemente animismo primitivo, está fundada en alguna forma de salvación por obras. Sin excepción, en ella se enseña que por uno u otro medio el hombre puede hacerse justo delante de la deidad y alcanzar esa justicia en sus propias fuerzas. Todo el capítulo 4 de Romanos está dedicado a Abraham, a quien Pablo usa como una ilustración de la verdad bíblica central de que el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios únicamente por fe, en respuesta a su gracia y nunca por sus obras. Podemos suponer varias razones para que Pablo escogiera a Abraham como el ejemplo supremo de salvación por fe. En primer lugar, Abraham vivió cerca de 2000 años antes de que Pablo escribiera su carta, demostrando así que el principio de salvación por fe y no por obras no era algo nuevo en el judaísmo. Abraham era el primer y más importante patriarca hebreo. Vivió más de 600 años antes de que el antiguo pacto fuera establecido a través de Moisés. Por lo tanto, él vivió mucho antes que la ley fuera dada y obviamente no se pudo haber salvado por obedecerla. En segundo lugar, Pablo utilizó a Abraham como un ejemplo de salvación por fe por simple hecho de que él era un ser humano. Hasta ese punto en Romanos, Pablo ha estado hablando básicamente acerca de verdades teológicas en términos abstractos. Con Abraham, él introduce una ilustración de carne y hueso sobre la justificación por fe. La tercera y sin duda la más importante razón para que Pablo usara a Abraham como el ejemplo de la justificación por fe era que, a pesar de que la enseñanza rabínica y la creencia popular judía eran contrarias a las Escrituras en lo referente a la base de la justicia de Abraham, estaban de acuerdo en que Abraham era el ejemplo supremo de un hombre piadoso y recto en el Antiguo Testamento, quien había sido aceptable para el Señor. Él es el modelo bíblico en fe y piedad genuinas. Pablo empieza preguntando, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? En efecto, él estaba preguntando, puesto que estamos de acuerdo en que Abraham es el ejemplo sin par de un hombre justificado ante los ojos de Dios, ¿por qué no nos detenemos a observarlo cuidadosamente a fin de determinar cuál fue la base de su justificación? Abraham fue el padre humano del primer pacto de Dios con su pueblo escogido. Por lo tanto, él fue, según la carne, el estándar humano de un judío genuino y de un hombre que es justo delante de Dios. Toda la raza hebrea provino de sus lomos, y lo que era cierto acerca de su relación con Dios también debe aplicarse como un hecho cierto a todos sus descendientes.
Según la carne se refiere primero que todo al linaje físico, pero en este contexto también indica el esfuerzo humano con respecto a la justificación. En un silogismo hipotético, Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. La premisa mayor es que si un hombre pudiera ser justificado delante de Dios, la premisa mayor es que si un hombre pudiera ser justificado delante de Dios por sus propios esfuerzos humanos, entonces ese sería un argumento para gloriarse en sí mismo. Pablo prosigue a demostrar la conclusión no es verdadera. Abraham no tiene en él mismo algo de qué gloriarse para con Dios. En el lado positivo de su argumento, Pablo apela primero a la Escritura, la verdad divina e infalible sobre la cual están basados todos sus argumentos. Citando Génesis 15:6, él declara, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Puesto que creyó Abraham a Dios y con base en ningún otro argumento, Dios tuvo en cuenta su creencia como criterio de justicia y el hecho de haber creído le fue contado por justicia. Fue contado se traduce a partir de logizomai, que en griego tenía el significado económico y legal de acreditar algo en la cuenta de otra persona. La única cosa que Dios recibió de Abraham fue su fe imperfecta, pero por su gracia y misericordia divinas, él acreditó la fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Esa acreditación por gracia refleja el corazón de la revelación redentora de Dios y es el foco tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios nunca ha provisto algún otro medio de justicia aparte de la fe en Él. A pesar de que la desobediencia repetida de Abraham era pecaminosa y trajo como resultado prejuicio y dolor para él mismo y para otros, Dios utilizó inclusive esa desobediencia para glorificarse a sí mismo. Esos actos de desobediencia dan testimonio de que, contrario a las enseñanzas rabínicas, Abraham fue escogido por Dios en su soberanía y por sus propias razones y propósitos divinos, no debido a la fidelidad o a la justicia de Abraham. Abraham fue escogido por la gracia soberana y selectiva de Dios, no a causa de sus obras o tan siquiera de su fe. No fue la grandeza de la fe de Abraham lo que le salvó, sino la grandeza del Señor de la gracia en quien él depositó su fe. La fe nunca es la base ni la razón de la justificación, sino únicamente el canal a través del cual Dios hace obrar su gracia redentora. La fe es simplemente el corazón convencido de un pecador que se extiende para recibir el regalo gratuito e inmerecido de salvación de parte de Dios. Aunque la fe es requerida para la salvación, no tiene poder en sí misma para salvar. Es el poder de la gracia redentora de Dios solamente, obrando por medio de la obra expiatoria de su Hijo en la cruz, lo que tiene poder para salvar. La fe no es, como algunos afirman, un tipo de obra. Pablo aclara aquí rotundamente que la fe salvadora es algo totalmente aparte de cualquier clase de obra humana. Pablo cita aquí a David, con el fin de establecer el hecho de que el rey más grande de Israel entendió y enseñó que la justificación es por fe solamente. La bienaventuranza de las que está hablando David es la salvación, la suprema bienaventuranza y bendición de Dios que Dios ofrece a la humanidad caída. Los únicos que la pueden recibir son aquellos quienes Dios atribuye justicia sin obras. David entendió con claridad la gracia de Dios en su gran salmo
penitencial escrito después que Natán le confrontó con su adulterio con Betsabé y el homicidio de su esposo. David se abandonó por completo a la gracia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, él rogó, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él confesó, contra ti solo he pecado. Él confesó, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabía que únicamente Dios podía purificarle, lavarlo de todos sus pecados y borrar todas sus iniquidades. Únicamente Dios podía crear en él un corazón puro y librarlo de la culpa y del pecado que la producía. Abraham fue justificado por fe únicamente. David fue justificado únicamente por fe. Y todo creyente, antes y después de ellos, han sido fe. La fe de un pecador es aceptada por Dios en su gracia y le es contada como justicia por causa de Cristo. Bueno, realmente si os ponéis a mirar, ahora estamos en un momento crítico del libro de Romanos, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente cuál es el mayor problema de la humanidad. Y digo de la humanidad porque no es un problema que hubiera cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, es un problema que había anteriormente y que hay actualmente. Tenemos un concepto, ¿verdad?, de lo que somos totalmente un poco desviados, y esto nos hace a veces pensar que somos capaces de poder justificarnos por nuestra propia cuenta, que podremos, ¿verdad? Y aun cuando nos damos cuenta de que no podemos ser justificados por nuestra propia cuenta, hay algo muy importante, que es que estamos ciegos totalmente a lo que es de Dios, ¿no? El concepto de salvación viene cuando uno se da cuenta claramente de que uno no puede absolutamente salvarse, que está totalmente perdido, que va a la muerte y que no por sus obras, no por su fe, no por su tesón, no por nada, nada que pueda haber en este mundo te puede llevar a la salvación, tan solo la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, claro, hasta que uno llega a ese concepto, yo lo sé por mi propia cuenta. Yo puedo, no el tiempo que estuve totalmente, porque no tenía nadie que me enfrentara. Yo estuve 22 años creyendo que tenía la razón y luchando contra los católicos y contra todos los que no tenían la misma, digamos, doctrina que tenía yo en aquel momento. Pero sí me puedo poner ahora a parar en el tiempo en el que encontré a alguien, ¿verdad?, o personas que empezaron a enfrentarme, ¿no? Claro, uno va a la iglesia para que la iglesia te exhorte, pero ¿y si la iglesia en la que estás no te está exhortando porque lo que te está enseñando es algo incorrecto? No es lo que realmente quiere Dios. Entonces, wow, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede con mi vida, ¿no? ¿Qué pasa con lo que he creído? ¿Qué pasa con...? Pues que en absoluto te vale para nada. No vale nada para nada. Es más, el orgullo te lleva a unas circunstancias que no te permite. Claro, ¿cómo le dices a un ciego? Mira ese árbol. Por más que el ciego quiera esforzarse, por más que el ciego lo toque, por más que nunca lo verá, ¿verdad? Nunca lo verá. Entonces yo digo, en ese aspecto, cuando yo estuve en esas circunstancias, ¿qué sucedía en mí? Primero sentía mucha rabia. Este me está diciendo que yo soy un pecador, pero bueno, si yo he nacido de nuevo, si yo he creído en Jesucristo, pero ¿qué me está diciendo? Por otro lado, me confrontaba de que todo lo que había hecho eran mis fuerzas y que eran obras que no valían para nada. Al contrario, en vez de sumar, me restaba y eso me cabreaba. Porque la verdad es que había hecho mucho esfuerzo y muchas veces era sacrificio y yo sabía cuando yo hacía el trabajo y me esforzaba y yo creía que Dios estaba muy contento con todo eso que yo había hecho y resulta que me estaban diciendo que todo eso era contrario.
Es curioso, ¿verdad? Pero uno cuando ya empieza a detectar, no fue inmediatamente así, ¡pac! No, simplemente hubo un momento en el que la misericordia de Dios me dijo, para, reflexiona. Mm. Y aún así el enemigo pudo y me trajo a la misma persona que me llevó al Evangelio, me trajo, oye, he escuchado que esta iglesia que te está diciendo esto, que fue la misma que me llegó a la iglesia, fue algo curiosísimo. Y yo paré. Pero la misericordia de Dios es más grande que el enemigo. 3 meses después, yo ya le he contado, por un pastor de la misma congregación de lo que yo iba. Hoy me entero que la salvación no se pierde. Y yo estaba ahí totalmente anulado. Y, la salvación, como es salvo, siempre salvos. Menuda secta. Y me hizo pensar lo torpe que era. No en que si se perdía o no se perdía la salvación, porque en ese momento no lo sabía ya. El mismo que me había dicho o que había estado apoyando que la salvación se perdía, ahora, después de un estudio de 3 meses, decía que no. Pero yo, sinceramente, yo no lo podía decir, porque no me había puesto a estudiarlo. No lo había estudiado. Yo me di cuenta de eso y eso, digamos, me hizo ver que qué débil era mi fe, qué débil era mi eso, y que, ahora, con el tiempo, digo con el tiempo, porque esto es un proceso, tú tienes que dejar que el tiempo, ¿verdad? Yo agradezco la iglesia en la que caí. Agradezco al pastor, que un chico joven, ¿verdad? La paciencia que tuvo conmigo. Agradezco a las personas que estuvieron, porque necesitas esa cobertura, porque Satanás es serio. Él trabaja con tu corazón. No es que se te ponga delante y tú le digas, no te va a hacer caso, Satanás. No, es que es tu corazón. Es que eres tú. Y que ese corazón te ha estado dirigiendo ¿cuándo? 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Tienes, como yo digo, una enfermedad crónica. Porque ha trabajado contigo y ahora no puedes de la noche a la mañana decir, ya está, ahora cambio y voy a ser dirigido por la palabra, ya no ser dirigido por mi corazón. No. El corazón es complicadillo, ¿verdad? Ahora, una cosa es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hacemos, y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros aquí lo que estamos hablando es lo que la palabra de Dios dice. Y hoy trae Pablo, ¿verdad? En la carta de los Romanos, claramente, ¡hey! Abraham, el padre de la fe. Yo no sé si tú has estudiado la vida de Abraham. Es muy bonito. Es muy bonito porque cada capítulo es un mundo, es una aventura. Tú tienes que estudiar la vida de Abraham, pero analizando su corazón. Claro, esto no te lo enseñan. Ay, fíjate en Abraham, que fue capaz casi de matar a su hijo. Fíjate Abraham, cómo obedecía a Abraham. Sí, pero no, tú tienes que, en el contexto, ¿verdad? Como estamos trabajando, estudiar toda la vida de Abraham. Cómo sentía Abraham, qué pensaba Abraham, qué decisiones tomaba Abraham, cómo tomaba las decisiones. Tú eso tienes que muy tranquilamente. Te coges Génesis desde donde empieza y ahí empiezas y dices, bueno, me voy a leer un capítulo diario, bueno, no, voy a estar un capítulo cada semana y voy a analizar y voy a mirar su corazón. Porque igual que te está hablando del corazón de Abraham, es tu corazón. Yo me di cuenta de que padre de la fe no es porque él fuese un superhéroe de la fe. No, todos podemos llegar a esa fe. En realidad es nuestro Padre, ¿verdad? Pero no porque sea nuestro Padre, en la fe es perfecto. Tu Padre no es perfecto y sin embargo tu Padre te enseña o te ha enseñado y estás en el camino de aprender. Bueno, yo dije, uy, si este es el Padre de la fe, yo quiero aprender del Padre de la fe. Y lo que aprendí es que la fe es un proceso, que lo trabaja Dios. Es un proceso en armonía con Dios. Y que uno se equivoca. Y que las equivocaciones
Dios las usa para que tú crezcas en fe. Y que uno sufre, y que el sufrimiento, Dios los usa. Y que hay limitaciones, y que las limitaciones Dios las usa. ¿Por qué? Un padre de la fe, él estaría mosqueadísimo, ¿verdad? Cuando le dijeran Abraham, padre enaltecido, digo, padre, pero sí, que es lo que significaba Abraham, antes de cambiarle. Padre enaltecido, ¿padre de quién? Si tengo una mujer que es estéril. Si me está diciendo Dios que voy a ser padre de multitudes y mi mujer es estéril. Y bueno, yo sé que Dios puede hacer, pero es que esto no cambia, ¿eh? A ver, me están llamando padre enaltecido. ¿Será una burla? Imaginaros cuando Dios le cambia. Padre de multitudes. Digo, vaya, no tengo ni uno. Digo, vamos, rápido, tráiala. Y ahí se pusieron ellos a trabajar la idea, ¿no? De cómo poder hacer para realmente que eso fuese verdad, con sus propias fuerzas. Un error que estamos pagando todos. Porque se lía, ¿eh? Está liada con el Ismael. Ponte a ver quién es ese Abraham. Ponte a ver que después de que de Dios le da la promesa y él va de barbacoa en barbacoa haciendo ahí altares y tal, y llega a la tierra de Canaán, cómo se asusta tanto que deja que se lleven a su mujer. No vaya a ser que me maten. No tiene problema de que la maten a ella. Tiene problema que le maten a él. Es que es muy guapa, es muy bella. Y mirad cómo es Abraham. Mirad lo que le dice. Cuando le dice, vas a tener un hijo, y dice, no, ya lo tengo. Isaac dice, no, de Sara. ¡Ay! O no, antes de tener el hijo. Y va a heredar uno de mis criados. Por ir a mirar cómo era Abraham. Y os daréis cuenta de que Abraham no. Claro, todos nos dicen y nos cuentan cuando fue al monte, ¿verdad? Y vosotros sabéis que donde sacrificó, donde iba a sacrificar, donde hizo el intento de sacrificar Abraham a su hijo, es los montes donde Cristo murió, donde Dios entregó a su hijo en propiciación para todos nosotros. Por eso, cuando Isaac dice, no hay ofrenda, Abraham dijo, Dios proveerá. ¿A quién? A Jesucristo. Él proveyó a Jesucristo. Claro, todo, ¡ay, qué obediente! Fue a matar a su hijo. No, tú no tienes que mirar la obediencia. Tú tienes que ver cómo trató Dios a Abraham para llegar a ese momento. La única heredad que tenía. Y decía, oh, vas a heredar. Y le puso ahí en la montaña, todo lo que ves será tuyo. La única heredad que tenía Abraham era la tumba de su mujer, que la compró. Es el único trocito, que luego ya metieron ahí a José y todo. Era el único trocito de tierra que tenía cuando murió. ¿Quién es Abraham? Ahora aquí Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Y se lo está diciendo a los judíos y se lo está diciendo a todos aquellos que se creen que pueden sustituir la muerte de Cristo para justificarte. Y no les culpo, porque yo estaba ahí, porque me enseñaron eso y no entendía y me encerré en eso y trabajaba en eso y estaba más ciego, estaba más perdido que un pulpo en un garaje. Ahora, 18 personas, no sé. Yo sé que algunos ya van aprendiendo y van viendo, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? A mí me exhortaban y me guiaban y me dirigían. Pues yo sé que algunas personas ya lo están haciendo. Bueno, no sé si eres nuevo y estás aquí y todavía no. Hay algo que la palabra quiere decirte. Es que no se trata de nosotros. Ese es el problema. No se trata de nosotros. Nosotros tenemos que morir porque somos escoria. Señores, que no te coman la oreja y que hagan creerte que porque hayas aceptado a Jesucristo tienes algún valor. ¡Ningún valor! El valor es Él. El valor es suyo. Él es el que lo ha hecho todo. Tú no has hecho nada. Ni la fe
de acercarte es tuya, te ha sido misericordia de Dios. Ni el arrepentimiento, no te creas que es porque te has arrepentido, si no viene de Dios, dice la palabra, tampoco puedes arrepentirte porque estás muerto en tus delitos y pecados. Tú eres un muerto y los muertos no se te arrepienten. Los muertos no ni respiran. Eres un esclavo. Ah, pero Dios en su misericordia se acerca. ¿Y cómo lo agradeces? Ah, sí, vas a ver, yo voy a poder, yo no sé qué. Uy, esto es por la gracia, uy, no sé qué. No, no, mira, dejar de pecar. Como si tú fueses un perfecto y pudieras cumplir la ley. Y te pones a trabajar y a hacer y a ser parte de lo que Satanás quiere para este mundo. Bueno, yo sé que no vamos a cambiar el mundo, porque el mundo es así. Pues estamos viendo Apocalipsis y ¡wow! A los que les toque, ¿eh? A lo que les toque. Que no hayan vencido en ese momento. Algunos en ese momento vencerán. Y entenderán y creerán y tendrán que, sí, hacer obras, sí, y dar su vida para poder salvarse. Pero es que ahora es la gracia. ¿Y por qué no alcanzas la gracia? Porque eres muy cabezota. Porque eres muy religioso, porque todavía eres muy orgulloso y quieres tener razón. Y no quieres que otro, un calvo con gafas y barba blanca, se tome la razón. No, yo no quiero ninguna razón. La palabra es la razón. Y si te pones a estudiarla, ¿verdad? Tranquilitamente, y a examinarla tranquilitamente, sin estar en el enfoque de lo que tú quieres, porque el problema es que tú lees la Biblia bla, 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 y paras en lo que tú quieres. En lo que no entiendes, en lo que para adelante. Ay, esto no es muy difícil. Esto no hay quien entienda. Esto no sé qué. No, perdona. Toda la palabra. Y no se puede poner en contradicción. No puede. Si tú estás diciendo que es por obra, esto está contradictorio a lo que estás diciendo. Y a lo mejor hay evangelistas por ahí que todavía... Pero, perdona, los católicos es por obras. Los testigos de Jehová es por obras. Los mormones es por obras. Y sigo diciendo por ahí, los musulmanes es por obras. No, nadie predica un evangelio de la gracia, si no es el verdadero evangelio. Porque no interesa. Porque lo que me interesa es que los esclavos trabajen, que los esclavos produzcan y que los esclavos no se marchen de la esclavitud y que terminen. Saludos, Luis. Te voy a subir. Perdona que te tenía ahí olvidado. Entonces, esto es muy serio. Y serio para ti y serio para los que nos rodean. Claro, no somos nosotros, es Él el que tiene que hacer la obra. Nosotros simplemente nos tenemos que poner... Ahora, si todavía no estás, si todavía crees que puedes hacer algo para agradarle, si todavía crees que tú eres el responsable y que tú vas a vencer y que tienes que prevalecer, te tienes que relajar y tienes que decir, ¿qué están diciendo aquí? ¿Qué está diciendo la palabra? A Abraham le fue contado por justicia, por fe. O sea, la justicia fue por fe. Y Abraham es el papá de la fe. Y Abraham es el papá de los que nos traen las leyes y Creyente, las... Miguel. Entonces, bueno, sí, de los creyentes, ¿no? Ahí viene, digamos, viene nuestra estirpe. No solo dice, porque haré, dice, a través de ti, todas las naciones. No solo la hebrea, también los gentiles, ¿verdad? Para meter a todos los demás. Ahora, cuando uno descubre, al principio chispas, salen chispas. Pero cuando uno descubre la verdad, mira, el gozo que es tremendo. La satisfacción es tremenda. Y el trabajo que viene es tremendo, porque yo desde entonces no paro. Antes no sabía cómo evangelizar, cómo predicar. Ahora no paro porque entiendo. Antes no, antes es que era como que, ay, si yo no entiendo, ¿cómo voy a explicar?